Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, ya tengo aquí la información. Bueno, mientras Felipe Calderón acusa al gobierno federal, al gobierno de la Cuarta Transformación, de que en el COVID se está dejando morir a la gente. Bueno, ya son pensamientos y acciones propias de Felipe Calderón. También hace declaraciones del libro ese de las memorias que escribió, Decisiones Difíciles. Por cierto, que el título se lo fusiló de otra obra, de otro libro de Hillary Clinton. Eso ya está documentado. Bueno, sin embargo, Jesús Esquivel, uno de los reporteros, es corresponsal de Proceso en Washington. El señor Epigmenio Ibarra, que también tiene amplia experiencia en medios, tienen una charla por demás interesante que usted no se puede perder, donde Jesús Esquivel habla de lo que pasó con Calderón, de Genaro García Luna, del involucramiento no solo de Felipe Calderón, sino de Peña Nieto en el asunto de Genaro García Luna, de los testimonios que tienen allá en la corte de Brooklyn, en Nueva York, donde está Genaro García Luna, y que se va a convertir en testigo protegido, no testigo cooperante, no testigo protegido, que es diferente. Y aparte, que lo pueden extraditar a México, donde también tiene abiertas carpetas de investigación. Poco caso, poco eco el que puede encontrar Felipe Calderón con toda su parafernalia mediática que le dan los medios comentócratas y chayoteros, cuando aparece en escena Epigmenio Ibarra, cuando aparece en escena Jesús Esquivel, Jesús Esquivel, el corresponsal de la revista Proceso allá en los Estados Unidos, y que siguió todo el juicio de Joaquín Guzmán Loera, y que está atento a lo que pasa con Genaro García Luna, uno de los reporteros más enterados de temas relacionados con grupos delincuenciales, por supuesto. Habla de cómo no se pierda esa plática entre Epigmenio Ibarra y Jesús Esquivel. Está por demás interesante. De hecho, desmenuza el juicio de Joaquín Guzmán Loera, habla de Peña Nieto, habla sin tapujos de lo que es Felipe Calderón y el llamado sexenio de la muerte. Interesante, muy interesante. Dele usted like a este video, le invito. Si le parece que esto es lo que el pueblo mexicano debe saber, la realidad y lo que quieren que se nos olvide de aquel gobierno espurio de Felipe Calderón. Y pues dele dislike si usted cree que Felipe Calderón es una blanca paloma y que no conocía de veras a Genaro García Luna, de quien dice Jesús Esquivel era su amigo íntimo, su confidente, su gran amigo. Nunca fue un desconocido para él. Vamos a los hechos. Aquí está Felipe Calderón, le digo. Calderón acusa al gobierno de México de mandar a muchos a sus casas a morir del COVID-19. Que ha sido crítico de la Cuarta Transformación, que quiere un partido. Usted ya conoce todo esto de Felipe Calderón. Y esto fue lo último que empezó a salir de Calderón. Fox me dijo que no me metiera con el narcotráfico. Ya son sus propias declaraciones, obviamente. Dice que no le hizo caso, que él hizo lo que pudo. Pero vamos a los hechos. Aquí tiene usted en pantalla a Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso en Estados Unidos, y tiene a don Epigmenio Ibarra. Una charla muy, muy especial porque pues narra lo que no se ha dicho y el contubernio de los medios con el gobierno de Felipe Calderón especialmente. Escuche, por favor. Seguramente ha de recordar o se ha de imaginar qué tipo de conversaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita está reconstruyendo su vida con un detalle, como es un hombre de inteligencia, está buscando los errores que cometió al hablar tal parte, cuando hizo tal otra cosa, está analizando su comportamiento y seguramente está encontrando los baches donde pudo haber sido escuchado, grabado, filmado. Sí, porque además la mano secreta de la CIA, de la DEA, de AI, del Departamento de Defensa y de todas las agencias de inteligencia en México, y esto es muy importante, se la amplió Felipe Calderón a través de la iniciativa Mérida. Él fue el que autorizó la creación de las oficinas binacionales de inteligencia
Yo lo publiqué en Proceso en un texto con Jorge Carrasco. Él le dio por primera vez en la historia de la relación bilateral licencia a la CIA para espiar en México, que recuerdo, según él, iba a ser limitado nada más a temas del narcotráfico. Maestro, ¿usted se imagina si recibe la autorización del presidente de México siendo un agente de la CIA? ¿Va a cumplir las órdenes que le dice el presidente de México siendo usted un agente de espionaje internacional? Amplía su margen de trabajo. No sabemos qué tienen, pero supongo que han de tener muchísimo, si no, no se hubiesen atrevido a detener a García Luna, que es el primer exsecretario de un gabinete presidencial de México que está sentado en el banquillo de los acusados. Sí, aquí está la paradoja. Son víctimas García Luna y Felipe Calderón de lo que hicieron, sí, de abrir el espacio a la CIA, que por manual se volteó a investigarlos a ellos. Sí, claro, se acuerda que nos presumieron el búnker, Sí. el búnker que tienen, pero la Oficina Binacional de Inteligencia, la que estaba al lado de la Embajada de Estados Unidos, ahí en Paseo de la Reforma, la que estaban abriendo en Zacatecas, la que tenían en Chihuahua, en donde incluso había participación del ejército. Solo ellos no levantaron las antenas o no se alarmaron de la situación. Les dieron pues una taza de su propio chocolate con este tipo de acciones. Les repito, lo dice allí el encauzamiento, tienen grabaciones. Sería muy interesante saber qué hay en esas grabaciones. Y hay otra cosa que no se nos olvide, no solamente fue el rey Zambada quien habló de esto, también lo hizo Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, que imagínese, lo de él fue más grave, porque él dijo que durante el sexenio de Peña Nieto, ¿fue de Peña Nieto? Sí. De Peña Nieto lo detuvieron. No, el sexenio también de Calderón, perdón. Él fue precisamente a Los Pinos a reclamarle al jefe del Estado Mayor Presidencial que estaban molestando a su mamá en sus negocios. El hijo del Mayo Zambada en Los Pinos. En el juicio del Chapo se escuchó de todo, maestro. Y yo creo que si hubieran sido tan inteligentes y hubieran tenido la mente de espionaje, hubieran tomado precauciones, ahora sí, seguramente también por eso ha de estar nervioso no solo Felipe Calderón, también a lo mejor Enrique Peña Nieto. A él dijeron que recibieron muchos millones de dólares. Digo, la cantidad es lo de menos. En Estados Unidos lo pueden acusar de colusión con el narcotráfico por 1 centavo o por haberlos ayudado a cruzar 1 miligramo de cocaína. En Estados Unidos es un delito federal y las penas son similares por 1 gramo que por 15 toneladas. Eso no hay que perderlo de vista, porque en el expediente dice, no me acuerdo si 3 o 5 kilos a Genaro, y sin embargo enfrenta una pena máxima como la del Chapo, cadena perpetua. Y hay una cosa que dices que es fundamental. La corte y seguridad y tanta prensa, pero ahora sí quisiera que hubiera juicio, para que se hiciera un poquito más escandaloso esto, porque de verdad, a los mexicanos se les olvida una cosa, no es un tema político. El sexenio de la muerte de Felipe Calderón nos quitó a nosotros la sensibilidad. Felipe Calderón nos acostumbró a los muertos y eso es lo que más me duele como mexicano. ¿Quién se sorprende ahora, sea menor de edad o adulto, por las noticias de descabezados, de colgados, de encobijados, de encajuelados, de gente que deshacen en tambos con ácido? Nadie, ya no es nota. ¿Por qué? Porque nos acostumbró Felipe Calderón a los muertos. Y eso es muy grave. Se nos ha olvidado. Él tiene una deuda moral con la sociedad mexicana. Yo retuiteé ayer o antier la escena cuando en Ciudad Juárez, después del asesinato de los adolescentes, la señora le reclama a Felipe Calderón y a su lado, al lado de Margarita, a su izquierda estaba sentado precisamente Genaro García Luna. A esa gente, ¿cómo usted les puede decir
que cierren la herida de la pérdida de 2 hijos, que eran los 2 hijos únicos de esa señora, con una negativa de un político, expolítico, diciendo: yo no sabía lo que hacía el responsable de tantas masacres. Fíjate que a la pérdida de la capacidad de asombro ante el horror, que es lo que tú dices, hay que añadir una cosa más grave, que nos sucede en el interior a casi todos los mexicanos y las mexicanas. Cuando hoy te enteras de un asesinato, así sea de un amigo, o de un compañero, o del pariente tal, en tu interior piensas en algo andaría. Sí. Felipe Calderón instauró entre nosotros su versión del mátalos en caliente de Porfirio Díaz. El se matan entre ellos. Y esa es una tragedia nacional, porque tiene una deuda moral con una nación a la que condujo a una catástrofe ética y a una crisis humanitaria. Y hay muchos que no quieren hablar de eso, que yo creo que su conciencia no les permite, porque no fueron los únicos, Felipe Calderón y Genaro, los que defendían e instrumentaban la lucha militarizada contra el narcotráfico. Un gran defensor de esa política fue Arturo Sarucán, el embajador de Felipe Calderón ante la Casa Blanca durante todo su sexenio. Claramente a nosotros los corresponsales nos decía que era la estrategia correcta la que estaba llevando, aunque nosotros en algunas ocasiones lo cuestionábamos. Él insistía que esa era la manera de enfrentar al narcotráfico. Que yo sepa, no ha dicho nada. No. Y él ha de saber bastante también. Y hay una cosa, ya para terminar y no quitarte más tiempo, hay una cosa que es real. El domingo que salió tu nota, hubo un poco más de 1 millón de tweets a propósito de la información, en los distintos hashtags. Fue un fenómeno extraordinario. Yo puedo entender el celo periodístico, pero no puedo entender la mezquindad y la falta de sentido periodístico. Al otro día no hubo nada en los periódicos, porque el otro gran cómplice de Felipe Calderón fueron los medios y los grandes líderes de opinión que justificaron la masacre y le dieron a esta guerra fue una operación de limpieza prolongada artificialmente, y esta operación de limpieza fue apoyada por casi todos los periódicos y todos los periodistas. Recuerde usted una cosa: en el sexenio de Felipe Calderón, la mayoría de los medios nacionales, los grandes medios, los grandes periodistas, firmaron un acuerdo para no divulgar precisamente la gran masacre que ocurría en el país. Y fueron pocos los medios, como Proceso, Reforma, creo también, y La Jornada, los que no se unieron a ese pacto. Porque lo que nos estaban pidiendo era engañar a la sociedad de lo que estaba ocurriendo. Y son precisamente los mismos que dice usted. Yo lo denuncié, el pacto de la ignominia, y la verdad, pues salimos perdiendo. A mí me votaron al final. Pero te quiero agradecer muchísimo. Bueno, eso es parte de esta charla que tuvo Epigmenio Ibarra y J. Jesús Esquivel, un excelente reportero que conoce bastante del tema y que plantean tal cual las cosas. Ahora dígame, después de escuchar a una persona que es una voz autorizada, corresponsal de la revista Proceso, a Epigmenio Ibarra, hablar del silencio cómplice de los medios de comunicación, ¿con qué calidad moral aparece Felipe Calderón como un paladín justiciero? Es más pronto que lo lleven a Estados Unidos a que se quede causando
tanto ruido mediático, porque eso es lo que trae en los medios, sobre todo digitales, ruido mediático, a través de los medios de comunicación, pero carece de credibilidad, porque es el responsable moral con este país de un baño de sangre desproporcionado. Están informados de lo que pasa en estos momentos. Sí, está en ACM Canal 54 con su amigo Albino Córdoba. Yo los veo en la próxima. ¿Sale? Nos vemos.